Bueno, te cuento que ni bien se conoció por parte del gobierno nacional eh, la posibilidad o la intención de romper con las instituciones, de romper con la República, al momento de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación al tema coparticipación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que varios políticos, artistas y periodistas han llevado adelante un documento llamado La democracia está en juego. Entre los firmantes se encuentran, por ejemplo, Norma Morandini, Luis Alberto Romero, Juan José Sebrelli y Graciela Fernández Meijide, entre otros. En estos momentos estamos en contacto telefónico precisamente, y es un gusto enorme, con la señora Graciela Fernández Meijide. Bienvenida, Graciela. ¿Cómo le va? Silvio Sacomani la saluda. ¿Qué tal, Silvio? Bien, muy bien, gracias. Bueno, me alegro mucho que esté To- bien. todo lo bien que se puede estar en este país. Y un país donde en rigor y acuerdo 100% en que la democracia está en juego, en peligro, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Mm? Por suerte, no fue solamente ese documento, porque hubiera sido catastrófico si hubiera sido solamente ese documento. Por suerte, la oposición, es decir, los partidos políticos de la oposición salieron fuertemente a cuestionar e incluso, obviamente, el mayor interesado por el perjuicio que le traía la medida el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que fue a la justicia directamente, ¿no? Uh-huh. Pero lo que tal vez sería interesante, Silvio, pero a lo mejor ustedes ya lo hicieron y en ese caso cállenme, No. es imaginar a quién se le ocurrió primero. ¿Quién fue primero el de la brillante idea? No es tan difícil verlo, y es Capitanich, el gobernador de Chaco. Sí, de Chaco. La pregunta es, ¿por qué? A mí me parece, y acá estamos especulando, Sí. discutiendo y acepto equivocarme si es que alguien me demuestra que es distinto. Claro, llevando adelante una hipótesis. Sí, porque claro, es tan particular la medida que a todos nos lleva a pensar qué hay detrás de esto. Yo creo que lo que hay detrás es, por un lado, un presidente que no ha demostrado tener capacidad de presidir nada y ha ido más o menos navegando, surfeando lo que le venía, pero quedando ya restringido a un papel muy chico, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por otro lado, una vicepresidente que fue quien lideró y hasta nombró a este presidente como candidato en su momento y ganaron. Entonces, la pregunta es, si nos quedamos sin candidato, ¿quién va a ser el candidato del PJ? Uh-huh. Y yo creo que ahí Capitanich dio este paso para llamar la atención. Qué interesante el análisis, qué interesante. Con una jugada fuerte. No se olviden que fue el que rompió Clarín, Clarín, sí, cuando público, fue jefe de gabinete. Son gestos fuertes que no podía dejar de pensar que iba a tener consecuencias. Uh-huh. No se va contra un fallo de la Corte sin consecuencias. No, la única consecuencia de ir contra un fallo, le decía Graciela que la única... ¿Me recibe escucha? Bien? ¿Nos recibe bien, Graciela, ahí? Tenemos cierto inconveniente para que nos reciba. A ver. Hola, se está cortando, ¿no? ¿Se entrecorta? A ver si nos escucha bien. Ahí nos recibe... Yo los
escucho bien, lo que no sé si ustedes... Sí, a la perfección, Graciela, a la perfección. Bueno. A la perfección. Bueno, Sí, lo que le bueno. estaba comentando, con respecto a Capitanich, y es real lo que usted plantea, él dio el puntapié de inicio, ¿sí? Y le dio una suerte, hasta le diría, de orden al presidente de la Nación para que no acate el fallo, ¿sí?, de la Corte Suprema de Justicia. Luego sabemos que se reunieron los 14 gobernadores conjuntamente con el presidente y allí firmaron un documento por medio del cual acordaron, ¿sí?, hacer oídos sordos a un fallo nada más ni nada menos que de la Corte Suprema de Justicia, rompiendo o intentando romper de alguna forma, de alguna manera, lo que tiene que ver con la República no respetando las instituciones, que lamentablemente el kirchnerismo ya nos tiene acostumbrados a este tipo de práctica. Pero bueno, pero fíjense, sí, es de tal magnitud esto, de tal magnitud, que ni siquiera Videla, en su época, se animó a no acatar un fallo de la Corte. Cuando estaba detenido, secuestrado, Timerman, que era el empresario que tenía el diario La Opinión, la Corte le dio la orden a Videla de que lo hiciera poner en libertad. Y Videla lo obligó a Camps a que lo pusiera en libertad. Y Timerman pasó a Estados Unidos, después a Europa, etc. Ahora, fíjese, una dictadura. Qué paralelo que está haciendo Graciela. Qué paralelo, ¿no? Qué paralelo. Ahora lo que está claro también es que este gobierno es lo más parecido a una dictadura, persiguiendo a la oposición, ni hablar a la justicia. Yo no exageraría. Lo que sí trata de a ver, no le importa no acatar un fallo con tal de perjudicar a quien considera que va a ser el rival más fuerte. Yo no sé si es cierto que Rodríguez Larreta será el líder del oficialismo cuando compitan en el 2023. No tengo idea. Pero ellos se preparan para eso. Ahora, no, dígame, Graciela, por favor. No le amenazan la vida ni la libertad, pero le amenazan, por ejemplo, un proyecto de Larreta que era ir bajando ciertos impuestos acá en la ciudad, obviamente en campaña electoral. Y si le quitan lo que le corresponde por la coparticipación, bueno, no va a poder hacerlo. Es decir, ese es el nivel de juego político que hay hoy. ¿Quién se fastidia en todo esto? La gente. Un sector mayoritario, porque tenemos un 25%, que no es poco, de un núcleo duro, donde está totalmente alineado con el gobierno en no acatar este fallo, que finalmente lo acata a medias. De todas maneras, han pasado ya 3 días de la cautelar que ha dictaminado la Corte Suprema de Justicia, y a la fecha el gobierno no ha cumplido todavía con esta medida, es decir, que está en desacato. Claro, pero con gran desesperación de algunos funcionarios, como es Batakis, la que actualmente preside el Banco Nación, porque la justicia, ¿qué hace el gobierno de la ciudad? Va contra los responsables de darle la cuota diaria de dinero que tienen que darle. ¿Qué dice Batakis? Yo no recibí la orden. ¿De quién tiene que recibir la orden Batakis? Del ministro de Economía. Exacto. Massa mira para otro lado y dice, ¿yo qué tengo que ver todo esto? Nadie quiere que se diga que no acató un fallo de la Corte. Nadie. Y eso, más tarde o más temprano,
creo yo que lo va a hacer retroceder más a Alberto Fernández. Graciela, ¿cómo le va? Juanma Morales la saluda. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? Graciela, ahora, Bien. esto que está aconteciendo ahora, es la demostración un poco de la propia esencia que tiene el kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo ya, por definición, aborrece las reglas de la República, ¿no? Cuando el kirchnerismo pierde el control del Congreso, ¿qué dice? La oposición es golpista. Cuando al kirchnerismo le salen fallos que son contrarios a sus intereses, dice I lawfare. Digo, si ellos no tienen el control de los demás poderes, aborrecen las reglas de la República. Y digo, me parece que esta es la manifestación más evidente de esto, ¿no? Y también cuando uno analiza, por ejemplo, las alineaciones geopolíticas que tiene el kirchnerismo. Uno más o menos cuando tiene amigos, se busca amigos parecidos a uno, con los que comparte cosas. Cuando uno ve los amigos en términos geopolíticos que tiene el kirchnerismo, Cuba, Venezuela, Irán, Nicaragua, Rusia, hasta antes de la guerra. Entonces, digo, esto es un poco la manifestación de la propia esencia del kirchnerismo. ¿Usted comparte esta idea? Sí y no. Y Ajá. voy a decir por qué no. Primero que ni Capitanich, ni Alberto Fernández son kirchneristas de pura cepa. No se olviden que antes de ser designado candidato a presidente, Alberto Fernández hablaba pestes de Cristina. Por supuesto. Criticaba todo. Sí, Y Capitanich no se caracterizó por ser un especial amigo de Cristina. Estaba ahí. Y lo único que está buscando es su lugar especial, que es el lugar de liderar al peronismo. Lo que pasa es que cuando uno describe, sí, que hay partidos que prefieren pasar por encima de la ley y lo hacen en nombre de la gente, está hablando del populismo como un sistema. Uh-huh. Y eso es muy del peronismo. Uh-huh. Sí. La reforma de la ley del 1949, claro, la que hizo Perón, uh-huh, se llamó la Constitución Peronista. Se llamó así. Todo estaba bajo el control del Ejecutivo. Todo, hasta la justicia. Hay que verla, esa reforma constitucional, hay que verla en detalle, porque uno ahí se da cuenta cómo se retorció de tal forma la Constitución que solo el Poder Ejecutivo tenía un poder real, cosa que se modificó cuando se hizo la modificación justamente de 1994. 94, claro, la reforma del 94. Ahora, exactamente, donde se trabajó especialmente, y Alfonsín lo hizo especialmente, y en eso nosotros acompañamos, en diferenciar los tres poderes para que fuera una república democrática o una democracia republicana, llámenle como quieran. Sí, tal cual. Ahora en instantes va a hablar Cristina Fernández de Kirchner. Hubo un silencio muy importante por parte de un sector de gobernadores que están alineados con el kirchnerismo, a excepción, como bien dijo, de Capitanich. Quien fue muy duro también fue Axel Kicillof, sosteniendo que esta medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia era una inmundicia, y hoy se refirió Zamora al tema. El resto estuvo callado, se mantuvo alejado de este tema, en silencio, digo. ¿Estarán esperando lo que su jefa política... Claro, exactamente. ¿Cuál es el mensaje? Aunque no sea su jefa política, aunque no lo sea, porque muchos de esos gobernadores se querían sacar a Cristina de encima. Muchos. Pero todos están tan compenetrados en su trabajo para dentro de la provincia,
al tal punto que piensan a adelantar las elecciones. Sí, las desdoblan algunos cuantos. Bueno, el desdoblar, ¿qué quiere decir? Claro, por Tengo supuesto. miedo que el poder nacional me aplaste. Ahora, Entonces, lo único que me ocupo es de mi quintita. Han perdido visión de lo nacional. Muchos de esos gobernadores, vigilando su quintita, dejaron de ver la llanura. sí, además a nosotros nos causa, yo le diría repulsión, que los gobernadores, muchos señores feudales, hablen de federalismo cuando dentro de sus provincias, en sus propias provincias, no son federales. Porque en el interior de varias provincias no hay conectividad, no hay luz, no hay agua. ¿Usted puede creer que el presidente de la Nación... No hay estímulo a la producción, No, hay bueno, estímulo a la eso, producción pero por creativa. favor, totalmente, totalmente. Pero ni hablar. Pero porque eso les echaría a perder el clientelismo. Bueno, ahí está el populismo. Claro, por supuesto. Claro. Claro. Eso yo creo. Coincido. En eso tenemos una carga muy pesada. Quien gobierne el año próximo, sea quien sea, va a tener esa carga. De gobernadores que se dedican a mirar nada más que el pago chico. Uh-huh. Bueno, hoy el presidente de la Nación en Santiago del Estero, sin ir más lejos, orgulloso, estaba inaugurando un acueducto. Pero usted lo puede creer, en el año 2022, cuando el peronismo gobernó, ¿cuántos años la República Argentina? Que se jacte de inaugurar un acueducto que ahora le va a empezar a llegar agua potable a los distintos ciudadanos de a pie, en este caso de Santiago del Estero. ¿Pero qué país estamos viviendo, Graciela? En este que nos construimos entre todos. Sí, los gobiernos no nacen de un repollo. Eso está claro. No. Eso está claro. Eso está claro. Graciela, le agradecemos mucho este contacto. Es un gusto. Que les vaya muy bien y que tengamos un año con más esperanzas. Por favor, todos esperamos lo mismo. Muchas felicidades, Graciela. Hasta siempre. Un abrazo a ambos. Un beso grande. Hasta luego. Le escuchabas a la señora, una dama, política, hecha y derecha, coherente, honesta. Bueno, ¿cuántas Graciela Fernández Mejía faltan en la República Argentina?